Qué tema picante que estamos tocando en esta noche de Despertemos por la extrema, siempre, acordate, es el diálogo obligado 93.7. La censura en los medios de comunicación, la complicidad del Estado inclusive también. Y si la libertad de expresión está en riesgo en este sistema democrático, hay libertad de expresión extrema, acordate, comunicate 3434 054 190. A veces la censura no pasa solamente porque hablen de algunos temas. A veces solamente es suficiente, digamos, para mostrar desacuerdo con lo que está hablando uno. Es decir, lo dejan hablar, pero siempre muestran un desacuerdo de lo que está hablando. Y eso también, de alguna manera, es censura. Ponen a una persona que está desarrollando un tema como una especie de banquillo de los acusados y tratan de ridiculizar lo que él dice. Los argumentos que tienen, se ríen, se mofan, lo insultan, lo agreden. O sea, para que la manera de pensar de algunos sea la que tengamos que aplaudir y las maneras de pensar de otro, del resto de ideas, son las que se tienen que denostar, se tienen que criticar y tienen que ir con todo el rigor, con los tapones de punta, como quien dice. Ejemplos de estos abundan, sobre todo en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, lamentablemente, es una realidad, se manejan se maneja bajo agenda. Pero ahora yo les traigo uno que realmente me llamó poderosamente la atención. En un programa de Canal 9, de estos programas de chimentos de muy baja estopa, llevaron al actor Ivo Gutierrez para que desarrolle su visión particular de ciertos temas de actualidad. Claro, obviamente. Su tema mediáticamente es como políticamente incorrecto. Y si tenemos el audio, podemos escuchar lo que pasaba. Y tampoco podés modificar la naturaleza porque vos querés. El hecho de que vos te sientas mujer no te hace una mujer. ¿Vos te referís particularmente a los travestis? A lo biológico. No me refiero a términos biológicos, me refiero a lo que la naturaleza está diciendo desde hace millones y millones y millones de años. Para que exista vida humana, tiene que haber un espécimen del sexo masculino y un espécimen del sexo femenino. El espermatozoide, que lo puede producir solamente un espécimen del sexo masculino, tiene que fertilizar un óvulo que solamente lo puede producir un espécimen del sexo femenino. Y después naces o hombre o mujer, o hermafrodita, que es una anomalía en la naturaleza. No hay más nada. Esto decía Edu Gutierrez, me parece una visión bastante, como decía Mario, bastante científica, objetiva. Y a lo mejor, bueno, es una opinión, de última, si no fuera tan objetiva, científica, sería una opinión de cada uno, en el cual me parece válido. Se puede argumentar a favor, se puede argumentar en contra, me parece que no. Cada uno tiene que dar su argumentación. Pero lo que realmente sorprendió y me llamó total y poderosamente la atención fue la respuesta que tuvo de uno de los panelistas de este programa sobre lo que decía justamente Ivo. Y escuchemos esto. Lamentablemente estás en un nivel de desactualización científica. No estoy en un nivel de actualización. Estoy estudiando, mira, y sabes que como yo, todas las noches de mi vida desde hace 6 años, velo a una persona transexual, le hago en mi programa de radio, que es el único en el mundo sobre diversidad sexual en tira diaria, le hago un velorio todas las noches, lamentablemente, a cada una de las personas transexuales y travestis que mueren en este país por personas como vos, que las matan, porque con tus palabras los estás matando. Quiero decirte que sos un asesino, porque con tus palabras estás matando o habilitando un montón de muertes. Bueno, ahí terminó, menos mal que no siguió, porque creo que faltaba sacar la Winchester y empezar a los tiros. Es lo único que le faltaba. Después tenía absolutamente todo. Mirá. Bueno, mirá, te cuento, Mario. El periodista se llama Alejandro Torchia. Y yo voy a ser absolutamente honesto con mi opinión. Como siempre. Vos que me conocés de algún tiempo, sabés que me gusta ser bastante frontal siempre que tengo los argumentos. Y bueno, si me equivoco, también sé callarme y bajar la cabeza. Pero nunca en mi vida escuché decir tantas bestialidades juntas. Fue el peor disparate que escuché decir en toda mi vida. Eso es lo que a mí me parece. Bueno, sin embargo, fíjense, nadie se quejó, nadie dijo, bueno, loco, pará un poco, no sé si te estás dando cuenta que volcaste, viejo. Le hubiesen dicho algo por el estilo, ¿no? Te hubiesen dicho, a ver, te fuiste a la barranca y diste varios trompos. Eso me parece, sería atinado que le digan al muchacho, que le adviertan qué es lo que está pasando. Bueno, sin embargo, no pasó eso, todo lo contrario.
No hubo un sentido común que pusieran un desacuerdo ante tanta infamia junta de este periodista Torcha. Y estas cosas en los medios de comunicación son aplaudidas. Lo que dijo, que es aberrante, realmente, lo de este periodista, fue un acto mediático totalmente aberrante. Tratar de asesino a una persona solo por dar su opinión es totalmente lamentable. Sin embargo, lo que dijo el actor Ivo Cusaría, y te repito, que fue objetivo, con la verdad natural y con la lógica científica, biológica, dijo algo simplemente obvio, nada más, simplemente obvio, que somos hombres y mujeres y esto es así. Que somos hombres y mujeres como especie humana, nada más. Algo que es totalmente evidente, además me parece que es indiscutible. Bueno, claramente estos medios de comunicación y el sentido común circulan por mundos totalmente desconocidos. Lo evidente y el argumento lógico, como decía Mario hace un ratito, son totalmente tomados como propio para ofender, para censurar, para este periodismo que se mueve según una bajada de línea. Los medios de comunicación hegemónicos, abiertos, llamalo como vos quieras, llevan adelante una agenda que genera rechazo en la sociedad. Y esto también es cierto, la sociedad rechaza esta agenda. ¿Por qué? Porque no respeta la libertad de opinar, no respeta la libertad de pensar o la libertad que tenemos de creer, lo que se nos cante de última. Sino que por el contrario, defienden cosas totalmente absurdas y contrarias a la razón y quieren que todos vayamos por ese camino del error. Camino del error. Y si decís algo que vaya en contra de su agenda, te matan, porque esto es lo que pasó ahora. Y toda imposición jamás va a caernos bien porque atenta contra uno de los derechos más básicos y elemental, que es el de nuestra libertad. Libertad de expresión y la objetividad periodística, como te dije hace un rato y lo vuelvo a repetir, no solo brilla por su ausencia en estos medios, sino que directamente no existen. Estamos en la decadencia más notable de la televisión abierta, señores, sin duda alguna. Si no reflexionan y retroceden con estas políticas comunicacionales tan paupérrimas, terminarán siendo la lacra más despreciable de nuestra sociedad. Y si no despiertan a tiempo, más adelante puede ser demasiado tarde. Esto es Despertemos, seguimos por la Extrema 93.7 y seguimos así. Facebook, Instagram y Twitter. Somos @FM Extrema Paraná. @FM Extrema Paraná. En la Extrema, inicio de espacio publicitario. Hola, ¿cómo estás? Soy Claudio Alejandro Schick y quiero invitarte a que todos los jueves de 18 a 20 horas, junto a un gran staff, nos acompañes a hacer el programa Despertemos. Siempre por la Extrema 93.7. Te esperamos. La música electrónica tiene lugar en la Extrema. Sábados, medianoche es el lugar para escuchar nuevas tendencias y los DJs más reconocidos. Extrema Dance, este sábado, medianoche en FM Extrema. Es descalificar sin dar ninguna datos concretos de por qué se descalifica. Y me interesante en el tema este que es muy tocado ahora, desactualizado, moderno. Cuando hablan de vos sos desactualizado, vos sos moderno, vos sos un retrógrado, se está usando mucho para implementar este tipo de ideologías esos términos, como que si vos no estás en esto que es lo moderno, sos un retrógrado. Yo quería hacer una comparación porque pasó lo mismo con la producción agrícola. A los opositores hace muchos años, que cuando empezaron a ver la agricultura convencional, que usaban agroquímicos y todo el paquete que se está usando, y decían, no, esto muchachos no es lo conveniente, esto no va a salir, esto no lleva a buen puerto, los descalificaban, le decían, vos sos un retrógrado, ¿cómo vas a pensar de esa forma, teniendo toda ahora el paquete tecnológico para producir más alimento y qué sé yo? Y ahora nos encontramos con que están volviendo a preguntarle a esos retrógrados cómo volvemos a producir a una producción agroecológica. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la conclusión de esto? No siempre lo moderno, lo nuevo es bueno. Entonces, cuando se plantea, bueno, porque esto es moderno, esto es bueno, la gente lo entiende como que esto es un avance. Y en este caso, no es un avance, es un retroceso, porque en otros países, como te mencionaba en Canadá, se están viendo las consecuencias de este tipo de avances que en su momento pensaron que eran buenos y ahora se están dando cuenta de las consecuencias trágicas que traen claro, estos temas. Sí, exactamente. Digámoslo, por más que se tilde
una cuestión de moderno, de avanzado, no significa que sea mejor. Esa es la realidad. Y a lo mejor puede ser una falacia también, ¿por qué no? Si yo tengo un libro detrás, tengo 2 libros detrás, y yo te digo que yo tengo un libro de hace 20 años y un libro actual, vos me vas a decir cuál libro es mejor. Y vas a pensar, y primero decime el título, después te digo cuál fue mejor. Claro. Porque a lo mejor el libro más moderno que tengo justamente es Mi lucha de Hitler, y otro libro es, bueno, Mi lucha de Hitler, que sea el libro más nuevo del que tengo atrás, no significa que sea el mejor libro. Y seguramente si tengo 2 celulares, uno de hace 20 años atrás y uno, ahí sí me vas a decir, bueno, el celular mejor por una cuestión de tecnología. Es decir, en el marco del avance tecnológico, sí, lo más nuevo puede ser un avance porque avanza conforme el tiempo. Pero las ideas y las ideologías no se rigen bajo esa misma ley, porque muchas veces las ideologías a través del tiempo se comprueban si fueron malas o no malas. O malas o claro, buenas en todo caso. Y bueno, si hablamos del marxismo cultural, que básicamente todo esto viene del marxismo cultural, son ideas viejas que ya fracasaron y la quieren implementar ahora bajo otra máscara de la cultura, cuando la dialéctica marxista de la lucha de clases entre lo que era el proletariado y el burgués, esa dialéctica de lucha de clases, ya está comprobado que fracasó. Nunca existió justamente esa lucha de clase concretamente, porque el obrero, conforme pasaba el tiempo, estaba mucho mejor económicamente, ganaba bien, y por eso decía Agustín Laje en una frase: ahora el obrero está más preocupado de cambiar el automóvil, de tener un modelo más nuevo, que de hacer la revolución. Entonces eso fracasó. ¿Por qué lo tenemos que implementar ahora con una nueva máscara, que es el marxismo, que fracasó ahora dentro del marco de la cultura concretamente? Y hay una contradicción muy grande si hablamos de la censura. Si hablamos de que sin los medios democráticos realmente tenemos libertad plena de expresión y de pensamiento, obviamente la Constitución avala. En el artículo 13 de la Comisión Americana de Derechos Humanos habla claramente que nosotros tenemos libertad de pensamiento y de expresión. Pero a veces la Constitución se la pasan por el bolsillo, por decirlo de una manera. Y fíjense la contradicción que quiero dar a colación ahora de la Secretaría de Derechos Humanos. Una contradicción suprema, diría yo. Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, que dice que la libertad de expresión tiene su límite. Cuando dice tiene su límite, ¿qué está diciendo? ¿Hay libertad entonces o no? ¿La limitamos? Ahora, ¿en qué la limitan? La limitan en aquello que es discriminatorio. Es decir, con el argumento que la libertad de opinión no debe haber manifestaciones de mensajes de intolerancia, dice. Dice que no debe haber mensajes de intolerancia. El problema con esta lógica, ¿cuál es? Es que es totalmente ilógica, me parece a mí. ¿Quién es el que define? Y esto es lo que me parece. ¿Quién tiene el poder de definir qué cosa es discriminación y qué cosa es crimen de odio? Y si yo planteo un tema y tengo argumentos sólidos, como hablaba con Mario, para defenderlos, puede ser considerado crimen de odio o discriminación simplemente porque un organismo del Estado, como estas oficinas de derechos humanos que dicen qué es lo que es, me dice qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, me está diciendo lo que yo tengo que pensar independientemente de los argumentos, debe ser censurado porque está en el marco de la discriminación. Y ahí es donde hablamos justamente el tema que abordamos, no solamente la censura por los medios, sino por el Estado. Porque estas oficinas trabajan en el marco del poder estatal. Entonces estos organismos de dudosísima reputación se arrogan la potestad de qué es lo que tenemos que decir y cómo lo tenemos que decir, qué es lo que tenemos que pensar. Y rompe, como hablamos, con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque nuestra Constitución Nacional, que dice que hay libertad de pensamiento y de expresión, bueno, si alguien tiene el poder de definir qué cosas son discriminatorias, qué cosas no lo son, es equivalente a qué. A que ese alguien o ese organismo o el Estado mismo tenga un arma cargada que puede ser usada por ese Estado para disparar a quienes pensemos diferente. Esa es la realidad. Y cualquier Estado que tenga ese poder automáticamente deja de ser democrático. ¿Por qué? Porque pasa a ser un Estado totalmente totalitario. Que te diga vos qué tenés que pensar y qué no. No es democracia. Es totalitarismo. Entonces, esto equivale a decir que un pensamiento particular debe ser impuesto al resto de la sociedad. Y esto es lo que no nos gusta, que nos impongan. Y esto es una clara dictadura, esto no es libertad. Esto no es derechos humanos, no nos engañemos. Esto es todo lo contrario. En todo caso será una oficina de violación de derechos humanos, en todo caso, Mario, más que otra cosa. Esperemos que no, esperemos que no. Claro. Esperemos que no. ¿Y por qué nosotros le pusimos Despertemos justamente?
despertemos porque tenemos que tomar conciencia de lo que está sucediendo en la Argentina, porque la censura, por más que se disfrace de libertad, es una clara y clarísima dictadura del pensamiento.